Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenas a todos y todas, donde quiera que se encuentren, aquí desde ABC Latino. Esto es Mesa de Barrio. Conmigo, como siempre, eh, Pablo Sadler. Pablito, ¿cómo estás? Hola Rob, muy buenas tardes para todas y todos. Bien, muy bien, acá con un nuevo horizonte en el país donde venimos, pero contento de por supuesto estar hablando de una nueva elección que ya hubo. Sí, en el país de las maravillas, donde todo puede ocurrir y haciendo referencia a lo que ese gran estadista para mí, que es Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, él siempre se refiere, en distintas oportunidades se refiere, y él siempre ha dicho y lo dijo recientemente: en el mundo existen muchos países y muchos tipos de economía. Después está la República Argentina. Y No, tengo la contraparte, que es el famoso dicho que si Kafka hubiese nacido en Buenos Aires, hubiese sido un ignoto total. total, perfecto, ahí está. Y yo creo que en esa frase de Pepe Mujica, Argentina siempre parece ser un caso distinto. Es más, hace poco han salido esos vídeos porque hay una serie de televisión que se ha realizado ahora en Argentina con De Niro, ¿verdad? Con un actor argentino, Luis Brandoni, y De Niro también. Y sale De Niro hablando en ese TikTok y van mostrando las imágenes de Buenos Aires y dicen: el mundo conoce que Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero existe otra ciudad en el fin del mundo que tampoco duerme. Una ciudad muchas veces conflictiva, exótica, una ciudad distinta, y va describiendo lo que es la modalidad de la ciudad de Buenos Aires, con la voz de Niro de fondo. Y habla también de esa particularidad de Buenos Aires, pero que yo lo hago extensivo a todo el país, de ser un lugar de sorpresas. Y vaya sorpresa que nos dio el balotaje del día domingo 19 de noviembre. Yo Eh, creo que Buenos Aires a lo mejor concentra más, al ser el lugar, porque también es una parte tan significativa de lo que es el modelo argentino. Al concentrar tanta gente, ahí tenés mezclado todo, como bien dijo ese Paulín, la Biblia junto al calefón. Hay tantas alegorías que ya nos vienen hablando de esto literalmente hace décadas y décadas y décadas. Totalmente. Y una aclaración para todos los que nos están escuchando o que nos están viendo por nuestro canal de YouTube. Nosotros estamos grabando acá con Pablo el día lunes 20 de noviembre, es decir, calentitos al otro día de conocer el resultado de las elecciones. Y vamos a hablar de esto que fue una sorpresa cantada a gritos, pero igual no deja de ser sorpresa. Ganó el candidato de La Libertad Avanza, liberal libertario, como él se define, con 55% de los votos, y quedó
afuera del balotaje el candidato del gobierno existente, El eh, ministro de Economía. el ministro de Economía, Sergio Massa, con 44%, una diferencia en realidad de casi 12 puntos entre los dos. Abrumadora, abrumadora diferencia, ¿verdad? Era, vos decís que era cantado, porque yo creo que el 13 de agosto, que fueron las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, fue una gran sorpresa para muchos. Yo sé que hay la historia de Cristina que dijo que va a ser una elección de tercio, pero fue una sorpresa que el candidato hoy presidente electo Javier Milei fue el que consiguió más votos. Ahí el candidato del gobierno, que es el ministro de Economía actual, que es el ministro de Economía por hace un año y medio y que tiene una inflación de más del 140%, entró tercero. Se llega a la votación el 22 de octubre La y hay votación una general. remontada espectacular. Y yo creo que después de ahí, yo me incluyo, no estaba tan claro que ayer iba a haber, primero que creo que había pocos que podían prever que iba a ser con este margen. Que era una elección que se hablaba de un par de puntos de diferencia en una dirección o en otra. Obviamente, creo que hubo una encuestadora que sí lo predijo 11 puntos en realidad, pero en general creo que hoy Bueno, sí mira, miramos para te atrás y digo, decimos era obvio. claro, te digo que después de las generales, eh, yo empecé a alarmarme cuando el partido de Juntos por el Cambio, el PRO, con Macri, que ya había sido presidente y que endeudó a la Argentina en una forma estrafalaria con el Fondo Monetario Internacional, se da vuelta y lo va a apoyar a Milei. Entonces yo hice la matemática Sí. y dije, Milei sacó tanto, estos sacaron tanto, se los pasás a este, ya está. La Lo que pasa es que creo elección, que también había un proceso no muy distinto a lo que pasó acá, me hacía acordar a lo que pasó acá con Trump. ¿No? Creo que había una cosa que mucha gente decía, no, no puede ser. Esta persona no está calificada, hubo un debate incluso también en el que quedó claro que obviamente es una persona que no tiene el conocimiento, que no sabe cómo funciona el gobierno, con grandes déficits y sobre todo con una cantidad de contradicciones. No importa, incluso saquemos la experiencia de lado, mirando hacia el futuro, sin confirmar cosas que en parte también era por una cuestión de desconocimiento, pero me parece que a lo mejor sería bueno para la audiencia en general, porque nombramos a gente, empezando por el presidente electo, si quieres contar en dos palabras quién es Javier Milei y después ampliamos un bueno, poquito. aclaremos, vos dijiste sacando la experiencia de lado. En realidad Javier Milei no tiene experiencia de gobierno. Es una persona que viene de lo que se conoce como la farándula, la televisión, ¿verdad? Bueno, es Es diputado. economista, Hasta el es día de hoy, hasta el 10 de diciembre es diputado nacional. es economista, formó el partido La Libertad Avanza hace tan solo 3 años atrás. Es decir, no había política antes de 3 años atrás. En la elección anterior, al año y pico de formar el partido, sale como diputado electo, ¿verdad? Y que nunca le interesó realmente formar un partido, era porque era más utilizar el partido para promocionarse él, ¿no? Él Claro, tuvo la idea de una estructura a la vieja usanza de partido. exacto. Es más, tampoco tiene o tenía estructura de partido político en las 22 provincias de la República Argentina, a tal punto que luego de la votación general, cuando se sabe que él pasa al balotaje, es el otro partido de derecha que viene a apoyarlo y que le dice, mira, nosotros te vamos a dar nuestra gente para que tengas representación en todas las mesas de votación a lo largo y ancho del país. Pero a mí me interesa si podemos resumir, para los que no conocen,
cuál es la plataforma de Milei y todo lo que él dijo que va a hacer, porque hay algo que me llamó a mí poderosísimamente la atención, y es que cuando Macri ganó el otro partido de derecha, de Juntos por el Cambio, del PRO, en el año, ¿qué fue? ¿2015? Eh, Sí, en el año 2015, él ganó a través de una serie de mentiras que dijo a lo largo de toda la campaña. Prometió pobreza cero, prometió que no iba a haber devaluación, prometió que no iba a aumentar el costo de la vida, prometió un montón de cosas. Al día siguiente, cuando asumió, todo eso quedó en la nada. Pero en este caso, Milei hace meses, durante toda la campaña, que viene anunciando a gritos cuál es su plataforma y está también en la plataforma de el partido La Libertad Avanza de él. cierto. ¿Querés resumir algunos de los puntos salientes? A ver si lo podemos hacer para los que Mira, no lo conocen. sí, lo primero, él se define como libertario. Es lo que en Argentina se conoce más como neoliberal, te diría. Y es importante que él se define como el primer presidente en el mundo que es libertario. Eh, Liberal libertario. exacto. Eh, a ver, eh, en la Argentina específicamente, en los últimos 50 años, este va a ser el cuarto proceso libertario, liberal, si uno quiere llamarlo. El primero fue, eh, hablo desde el punto de vista económico, Sí. que es lo que la gran propuesta de él es económica, no es una propuesta necesariamente, pero fundamentalmente es todo alrededor de la economía. La primera fue Alfredo Martínez de Oz, durante el golpe militar, la dictadura cívico-eclesiástica militar, que tuvo como abanderado de popa en el aspecto económico Alfredo Martínez de Oz. Obviamente no tenían que explicar nada para seguir lo que vos habías dicho de tu sorpresa. El segundo de estos periodos fue durante Menem. Menem, Peronista, peronista también. Es más, cuando Menem dice, bueno, pero esto no es lo que habías dicho, dice, no, pues si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Él lo claro, dijo directamente, sin ningún tapujo como era Menem, claro. que Y fue que la fue privatización total. la privatización total de toda la industria y de las Exacto, empresas nacionales. exactamente fue lo que se llamó vender las joyas de la reina. Todas Claro. las- y con eso desemboca en o se lleva a la paridad al 1 a 1, que no es distinto a la cuestión de dolarización que quiere hacer este hombre en muchos sentidos. Y después de eso es seguido, digamos, termina en una forma tan desastrosa eso que ni siquiera después puede, obviamente, presentarse una segunda vuelta, que es cuando gana eh, eh, Néstor. por Kirchner. Ahora, el interín entre Menem y Kirchner son esos días de tiniebla de la Argentina, en la que a raíz de la dolarización que se hizo, lo que se llamó la convertibilidad, que era que un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense, eso por supuesto fue insostenible porque uno no tiene control de ninguna política económica al entregar eso, depende de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en el país, no se pudo hacer frente a los compromisos que tenía tomado, entonces se decide literalmente de la noche a la mañana que un dólar en vez de ser un peso va a ser al principio 3 a 1 y después, bueno, por supuesto, mucho más. Entonces la gente perdió más de 2/3 del dinero que tenía ahorrado, porque el que tenía pesos pensaba que tenía dólares, entonces literal, y los que tenían en dólares se los devolvieron en pesos, a una pérdida de 2/3. Y después el último tramo, el último gobierno que fue también liberal, fue el de Mauricio Macri, ahora padrino político de Javier Milei. Y es importante, déjame hago una adquisición acá nada más. eh, Macri, yo creo que también voy a hablar en lo personal, porque creo que más de uno pensó como yo, creo que lo subestimamos en algunas cosas.
creo que tuvo suerte también, pero él lo vio venir al proceso, él lo vio esto después de las PASO, no fue después de las elecciones, después de las primarias, él vio las primarias distintas a lo que vieron todos los demás. Primero, que obviamente estaba resentido porque no lo habían elegido a él como candidato dentro de su propio partido político, de su movimiento. Pero él vio a estas primarias como una elección primaria, no en Juntos por el Cambio, que es su coalición, sino de Juntos por el Cambio versus La Libertad Avanza. Entonces, que es el partido del ahora electo presidente Javier Milei. Entonces, en esas internas, en ese proceso primario, gana Javier Milei. Al día siguiente, literalmente, es cuando Mauricio Macri consigue convencerla a la candidata de su espacio, que había perdido esas primarias con Milei, Primarias. consigue convencerla en forma inmediata de hacer una alianza. ¿Por qué la alianza? Bueno, la cuestión ideológica ya se caía de Maduro, pero por una cuestión de estructura, lo que habías dicho vos, que era un partido que ni siquiera podía tener representación en las 22 provincias. Bueno, Claro. esto es lo que le daba. Por un lado le daba eso, pero creo que incluso igual de importante era el hecho que para el establishment económico y político, esto era la garantía de seriedad que Macri le podía dar a Milei, dándole el mensaje al establishment que este no es Milei, este soy yo que está atrás de Milei, no se hagan problema, puede haber alguna idea un poco alocada, y termina 3 días antes de la elección, en una entrevista que le hacen a Macri, dice, no se hagan problema, dice, yo entiendo que hay cosas que son extremas, pero las cosas que sean extremas no las van a poder pasar en el Congreso, no las vamos a dejar que, nosotros no las vamos a dejar. O sea que, hablando ya directamente de un control total. Claro, yo creo que eso tuvo repercusión en todo el mundo, a nivel mundial, porque hasta pocos días antes del balotaje, la prensa mundial hablaba de Milei como extravagante, como medio loco. Recordemos que él salía con la gente a hablar y llevaba una motosierra en la mano porque decía que él iba a acabar con la casta política, que él iba a acabar con tantas cosas. Y algunos de los puntos que eso me interesa que la gente lo sepa, el que él propone y que es parte de su plataforma y que la va a instrumentar, son, primero, la terminación de lo que son las empresas del Estado. Empresas como la aerolínea, Aerolíneas Argentinas, que hoy se dijo que él la va a pasar a manos de los trabajadores. Vamos a ver cómo se hace eso. Aerolíneas Argentinas tiene 11.000 trabajadores. No es algo así fácil. Cuando escuché a uno de los economistas que trabajan con Milei, él dijo, bueno, ya se la van a arreglar, va a ser de los trabajadores y el Estado no va a poner un centavo más. Perfecto. YPF, que son Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que es la empresa nacional de petróleo. Argentina es una de las reservas de petróleo que el mundo todavía tiene, con grandes reservas de petróleo. También es una empresa nacional que sirve los intereses nacionales. También se va a privatizar. La televisión pública, para todos los que están acá en este país y en tantos lados, PBS, Public TV, la televisión pública, la radio pública va a privatizarse. Otra de las cosas que piensan hacer, y esta es también súper importante, es en materia de educación. La universidad pública y gratuita se va a privatizar. Es decir, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, está considerada, Sí, perdón, perdón. está considerada como una de las mejores universidades del mundo hispanoparlante, considerada dentro de las 50 mejores de todo el mundo. Hay entre 30 y 50.000
latinoamericanos de otros países que cada año cursan estudios en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es una universidad accesible para los extranjeros, mucho más que en sus propios países, donde no tienen la posibilidad de estudiar. Y para la Argentina es gratis, es gratuita. Entonces, eso va a desaparecer. Y voy a terminar prontito, la salud pública, que es algo tan fundamental en la Argentina, los hospitales de atención pública que son gratuitos, donde uno va a atenderse y no tiene que esperar sentado hasta que le hacen todo el papeleo y se fijan si tiene seguro médico o no, y de acuerdo a si tiene o no tiene la atención que recibe, es absolutamente gratuita. También va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las plataformas de Javier Milei, y para redondearlo, vos hablaste de la dolarización, que va acompañado de la mano de cerrar el Banco Central de la República Argentina. Y ahí sí que entonces, con la dolarización, todo pasa a estar en manos de lo que decida el Banco Central de los Estados Unidos. Sí, hay varios puntos, ¿no? A ver, mencionaste muchas cosas. Hay algunas cosas que van a ser más simbólicas y otras que van a ser más sustantivas, ¿verdad? Una cosa más sustantiva que escuché ahora hace un rato era que se van a suspender todas las obras públicas Sí, y se van a licitar, digamos. Eso, por ejemplo, es una medida sustantiva porque cortás muchísimos empleos, a diferencia de lo que mencionabas de aerolíneas, que puede ser, bueno, a lo mejor que vaya una quiebra o algo en el periodo de tiempo. Esto es hacerlo en forma inmediata, ¿ok? Y al mismo tiempo achicás el gasto público, no solo por salarios, sino también por toda la cuestión de insumos, en forma inmediata. Y llamar a licitación en forma, obviamente todo esto también tiene una consecuencia por todo lo que se maneja alrededor. Después está la cuestión más simbólica y que también tiene la cuestión política y social, que es cómo cerrar una radio pública. En Argentina es importante también mencionar el rol que tiene alguna de estas cosas. Cuando mencionabas esto, eh, pensaba también, la radio pública no es solo como existe PBS, pero tiene una función. Yo soy originalmente de la Patagonia, y, la provincia de Río Negro, y una de las cosas que más, no sé si que más, pero que disfruto es cuando estoy visitando mi provincia y estoy manejando, que son una provincia muy grande con muy poca población, y están todos los mensajes públicos que dice: Roberto Lustig está viajando y le quiere avisar a Pablo Sadler que va a llegar a lo mejor en el colectivo de las 3:30, o puede ser que si no, llegue el de las 5:15, si por favor puede tener la radio lista porque habría que pasar a dejársela por la casa del primo. Digamos, eh, tiene una función social, más allá de ser la única fuente de información, claro. son roles distintos que tienen, digamos. Cuando hablas de la aerolínea de bandera, como es Aerolíneas Argentina, también es una función social. Esto no es nada más que asociado al gasto público. Eh, el tema de la educación y de la salud pública creo que va a ser más complicado. Incluso hoy mismo Milei dijo, bueno, eso no lo puedo hacer yo porque son provinciales, no son federales, no son estatales. No, en Argentina sí es estatal lo que es federal, pero él dice que son provinciales. El tema de la universidad, por supuesto, yo creo que también acá va a ser importante el rol que va a jugar Macri, ¿no? Que estábamos hablando antes. Macri ya estuvo en la presidencia, sabe lo que es también el descontento social y demás, y va a ver cuáles son las batallas que van a elegir. Eh, la historia del movimiento estudiantil en Latinoamérica y en Argentina es muy fuerte. La politización del movimiento estudiantil y siempre ha sido un lugar de resistencia muy importante. Yo creo que no va a ser lo que él llama de primera generación. Él habla de 3 generaciones de reformas, ¿no? Pero yo no creo que sea eso. Pero de vuelta, el otro tema también está, por un lado, la excelencia académica que mencionabas de la UBA, pero también
durante los últimos 20 años en la Argentina se abrieron una inmensa cantidad de universidades en zonas humildes, en zonas donde la mayoría de la población no accede a la universidad y están graduando generaciones con gente que son la primera persona de haber accedido a una universidad. Porque no solo es gratuita, pero aparte se puede llegar. Entonces, alguien que estaba para llegar a una facultad de Derecho o de Ingeniería o de Medicina en la ciudad de Buenos Aires, a lo mejor tenía que viajar 1 hora y media o 2 horas. Bueno, ahora está en ese lugar, está en 3 de febrero, está en San Martín, está en La Matanza, y lo mismo en todas las provincias del interior. Todo eso yo creo que va a estar ahí, pero creo que es como dijiste vos. Él lo anunció esto. Creo que lo que sería interesante a lo mejor ahora es hablar un poquito de cómo se llega a esto, porque fue una campaña muy disputada, con mensajes muy opuestos. Por un lado estaba todo lo que vos decías, en toda la cuestión esta que sería política y económica, con toda la cuestión social también, antiaborto, anti-inclusivo, anti-matrimonio gay, la vicepresidenta, que no la nombramos, Victoria Villarruel, que es un Negando, personaje exacto, sí, eh, negando a todo. controvertido para ser amable, diría, negacionista de lo que hubo del proceso militar de la última dictadura eh, cívico-eclesiástica militar, eh, Y reflotando una serie de los dos demonios. negacionista que significa que van a intentar, como ya lo anunciaron, que muchos de los que están cumpliendo condenas por los delitos de lesa humanidad dejen de hacerlo. Es decir, borrón y cuenta nueva, aquí no hubo matanzas, aquí lo que hubo fue una guerra. Es un negacionismo total de la historia y de los 30.000 muertos desaparecidos que tuvo la República Argentina. No existen más. Mira, para mí algo muy, muy notable fue ayer cuando se empezó a anunciar y cuando subió la hermana de El Javier jefe, Milei al escenario, el ¿verdad? jefe, ¿Cómo? el jefe, Sí, claro, la que se hermana llama, de él, la hermana de exacto. Milei, que se llama el jefe. Exacto. Entonces sube ella para presentar al nuevo presidente electo y ella dice, buenas noches a todos. Y eso fue el primer golpe cachetada que recibí. ¿Por qué? Porque si todos los que nos siguen a nosotros saben que cuando yo comienzo los programas siempre saludo a todos y todas, que refleja también un pensamiento, una posición mental, refleja una visión de lo que es la sociedad, Bueno, ¿verdad? el discurso fue un discurso totalmente trampista, ¿no? Digamos, de no inclusión salió como se dice en Argentina con los tapones de punta. De Claro, alguna forma, no, por supuesto, ni siquiera agradeció que él había hecho al estilo Bolsonaro, al estilo Trump, había ya puesto en duda la vigencia del sistema siempre y cuando él no ganara. Apenas vieron que llevan a ganar, dijeron que fue totalmente transparente. Argentina tiene unos sistemas realmente más eficientes. Esta es otra de las cosas de la Argentina. En la Argentina las mesas cerraron, del lugar de elección cerró a las 6 de la tarde, eran las 8:30 de la noche, en 2 horas y media, el candidato que había perdido salió a decir felicitaciones al nuevo presidente electo. exacto, sí, Acá todavía acá no tenemos decidido quién ganó en Tennessee hace sí. 10 días una elección de gobernador en Tennessee. ¿Ok? Entonces, cuando dio este discurso, no le agradece al actual presidente para decir, bueno, por haber conducido una elección limpia, transparente y mantenerse democrático. No, no saludó tampoco a Massa, que había hecho, que era el otro candidato, que había hecho un discurso muy conciliador. Antes que él, no lo nombró. Y por supuesto dijo que va a actuar
para la gente de bien. Sí. Que eso a mí es una cosa que me da mucho miedo, porque ni siquiera me importa cómo define gente de bien, pero todos los que no estamos con él, ¿qué queremos pensar? Digamos, va a ser un gobierno que ya lo está definiendo, que ni siquiera va a intentar incluir a toda la población. Entonces, está marcando una tendencia. Ahora, creo que lo interesante es tratar de ver un poco también, como toda campaña, uno trata de un lado y del otro de, por un lado, de impulsar una agenda propia, que fueron muy claras las agendas de los dos candidatos, y por otro lado, convencer también que el otro candidato no es bueno. Y por supuesto, entonces se hablaba de la campaña del miedo o la campaña del temor, lo que sea. ¿Sabes, Pablito, algo respecto a esto que decís, que a mí me llamó poderosísimamente la atención? Es, no sé cómo definirlo, pero la transversalidad, quizás usando palabras rebuscadas. Milei ganó con el voto de los jóvenes que votaban por primera vez. Milei ganó con los votos de los de 20 a 30 años, de los de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, de 60 a 80. y en todas Ganó las con clases los económicas. votos y aparte, como vos decís, de todos los estratos económicos. La gente más pudiente lo votó, la gente menos pudiente lo votó. Una cosa que se da que es difícil de entender, que no siempre se Sí y da, no. y entonces yo creo que está la particularidad de lo que es la Argentina acá. Y me gustaría, mira, a ver, yo tengo algunas cosas que quería compartir de gente con la que estuve hablando de Argentina. Y si me permitís, me gustaría pasar un poco una grabación acá, Por tengo favor. que prepararla, de alguien que obviamente se van a dar cuenta, no lo votó a Milei. Yo la invité para que esté en el programa y esto es lo que me respondió. Hola Rob, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, no, yo te agradezco porque mi estado de ánimo está por el piso. Y Esteban está trabajando, no te puedo decir porque está trabajando. Este, no lo puedo creer los resultados que pasaron acá. No te puedo creer. Miren. 56% casi sacó este Milei. Tenemos un 56% de antiperonismo y un 44% de peronismo en el país. Antiperonistas y peronistas. Antiperonistas y peronistas. Y lo corté ahí porque esta mujer que Se conozco puede hace imaginar. mucho tiempo ya iba y salía también con toda la bronca interna. Pero yo creo que eso explica mucho lo que ocurre en el país, en Argentina, por los últimos 100 años por lo menos. Sí, no, yo creo que desde mi perspectiva, y creo que va a llevar tiempo que esto sedimente, eh, cuando ves la composición del voto y demás, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de entender esto de la misma forma que tenemos que tratar de entender el fenómeno de Trump. Hay un grupo importante de gente que votó, que es gente que tiene un corte liberal, gente de derecha, de ultraderecha. Hay gente que tiene incluso añoranzas de regímenes dictatoriales, indiscutiblemente. Pero me resisto a definir al 55% de la gente del país como gente que está en favor de las políticas que propone Victoria Villarruel con respecto a los derechos humanos. Gente que esté en favor de la privatización de la educación pública o la desaparición del CONICET, que es un centro de ciencia por excelencia que subsidia el Estado.
Ahora, es cierto que es esta dicotomía peronismo-antiperonismo, sector popular y sector más que representa a la burguesía, pero creo que acá llegamos también en una situación bastante única. Yo no recuerdo de haber llegado a una situación donde tenías esta inflación fuera de control con el ministro de Economía que estaba a cargo durante el último año y medio, creo que es, no me acuerdo exactamente cuánto Sí, tiempo un estuvo año y meses, sí. Massa, y creo que hubo un gran descontento, creo que hubo errores no forzados por parte del peronismo también, que creo que hay que mirarlos y hay que entenderlos, pero creo que hubo mucha gente que es cierto, hubo antiperonismo, gorilismo, como se dice en la Argentina, hubo un montón de cosas, pero hubo, creo que la campaña en última instancia se definió por lo que es la inflación y por lo que es llegar a fin de mes con se definió por la economía. La gente Claro, quiere eso. Y después se traduce en que se vayan todos, son todos ladrones, digamos, en el medio de una situación donde tenés casi la mitad de la población en términos informales. Eso quiere decir que no tienen un contrato, que no pagan impuestos como debe ser, que no reciben los beneficios que tendrían que tener. El tener, por ejemplo, un trabajo estatal con un ingreso a lo mejor de 70, $80 mensuales, hablemos de eso, no estoy hablando de la gente que está arriba, sino de la gran mayoría de la gente, se ve como un privilegio. Entonces, después se canalizan todas esas cosas, pero hay una gran disconformidad y decir, como estoy tan desconforme, voto al tipo que nos llevó a esta inflación al 150% por los últimos 18 meses. Realmente la gente estaba entre la espada y la pared. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Esto no se aguanta más, así no se aguanta más. Vamos a ver qué pasa. Y que fue un poco lo claro. que pasó con Trump. Bueno, pero yo creo que en este caso algo que es interesante y es que yo creo que la gente sí votó contra una situación que es opresiva, pero que no va a cambiar. Es decir, Ah, bueno, votaron por ahora es un otra cosa. salvador, Ah, pero bueno. este salvador ya viene anunciando que no va a haber un cambio. Es más, ya lo anunció. Yo No, creo que, ojo. No va a haber un cambio que a vos te gusta, va a haber un cambio muy grande. claro, exacto, Ojo. que va a perjudicar a la población en general y va a afectar mucho más a los menos Esta es pudientes. tu lectura y yo puedo estar de acuerdo, pero va a haber un cambio muy significativo. Claro, Como y bien yo creo dijiste, desde hoy. que mucha gente no vio eso o no quiere escuchar eso. Es decir, es como que cada uno escucha de acuerdo a su situación en particular y confía en un salvador, sin escuchar lo que el salvador está diciendo. No, no va a hacer esto. No, no va a terminar con los planes sociales. No, no va a privatizar la La acción educación. de No, Trump no va a obviamente privatizar. fue, claro, y eso, Trump fue sin tener la crisis que teníamos acá, porque Claro, obviamente en el caso de Trump no teníamos en Estados Unidos la crisis que hay hoy en la Argentina. Y así claro. todo la gente eligió. Y la crisis es Ahora, real, la crisis es muy, muy yo grave. creo que la gente entendió perfectamente lo que significa la motosierra. Lo que creo que la gente, y espero que estar de corazón completamente equivocado, la gente entiende que se va a venir un corte brutal. No sé si entiende la magnitud. La gente entiende que se va a venir un corte brutal. Lo que pasa que lo que yo no creo, que eso después lleve a una reactivación. Ese es el gran tema. Porque yo creo que este corte brutal, cuando tenemos a un presidente electo que dice que su sueño y su objetivo es que la Argentina sea como en el siglo XIX, bueno, estamos con algún tipo de problemita. Es la Argentina del año 1860 Exacto, digamos que estamos hablando de una eh, agroproducción y y eh, punto. exportador de insumos e importador de materia prima, digamos, de artículos terminados. Exacto. Una cosa que sería impensable en el siglo XX, no en el XXI. No hay derechos, no hay derechos en ese momento, no, la mujer no votaba, la mujer no tenía voz y voto en nada.
Era un país netamente agroexportador y punto, sin industrias. No había derechos de ningún tipo, los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho, eran peones esclavos es decir, esa es Bueno, la no es visión casual, del país a la cual se quiere volver. no es casual que su vicepresidenta sea Victoria Villarruel. ¿Por qué? Porque es una persona, entre comillas, fuerte en el tema de seguridad. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que para imponer este tipo de modelo económico, de un modelo liberal a ultranza en el que los mercados dirigen, y obviamente la gente que se perjudica es la gente más vulnerable, se necesita un proceso de represión muy importante. Al menos es lo que pasó en las tres oportunidades que tuvimos Anteriores, este tipo, claro, de gobierno. No hay totalmente, forma porque los números no dan. Entonces, totalmente. yo creo que a diferencia, y como me parece que es muy importante lo que vos dijiste al principio del programa, esta vez es distinto. No le mintió a la gente. No le mintió en ningún momento, al contrario. El único que después vino a mentir, que es evidentemente un mentiroso patológico, aparte de otras cosas, que es Mauricio Macri, y que fue el que lo hizo empezar a mentir más, no, desdeciten esto. Después de que de la primera vuelta, Mauricio Macri le hizo bajar el tono en un montón de cosas, pero ayer el discurso fue claro de vuelta. Él no mintió en lo que quería hacer. Creo que la gente entendió el primer paso y con la desesperación que hay, piensa que están dispuestos a ajustarse más de lo que ellos creen, pero que estarían dispuestos a hacer un ajuste a cambio que después salgamos adelante. Y creo que ahí es donde va a venir el tema. Yo no quiero ser un agorero, Claro, pero tampoco soy... eh, Pablito, cuando él habla de la gran recuperación de Argentina y dice de llevarla a como era en la época de Alberdi, en 1860, ¿verdad? Ese modelo de país, también habla que la recuperación va a llevar 35 años. no, para ser justo, él dice, para ser potencia y ser del primer... No, bueno, lo que pasa es que si vos Sí, hablas, si te pones a mirar Corea, Singapur, los tigres de Asia, estás sí, hablando de esos periodos, en 30, 35 años que pasaron a ser países en situaciones tremendamente complejas a ser líderes mundiales. tenés Creo que él razón. está hablando Mira, de eso. Creo que políticamente no es un buen mensaje, estoy de acuerdo. Pero no es que dice, hoy lo apretaron y dijo, no, 18 24 meses se acaba la inflación, porque si dejas de emitir, lleva 18 a 24 meses hasta que se pueda terminar con la inflación. Si en 18 o 24 meses termina con la inflación, me saco el sombrero y sí. vamos a estar hablando de otra cosa. Ahora, lo interesante y curioso acá, porque que no sé por qué, o quizás yo tengo mi propia visión de por qué, los indicadores económicos a partir de que Massa toma el Ministerio de Economía, ¿verdad? En una situación muy, muy crítica, pero las medidas que se vienen tomando, se han venido tomando, van apuntando a una recuperación de la economía, aunque leve, pero a una recuperación que se va a incrementar en el 2024 y que se va a incrementar con Milei y que se iba a incrementar con Massa si él ganaba las elecciones también. Es el Es que cuando como, uno tiene gripe se cura en una semana sin tomar nada y en 7 días si toma una aspirina. exacto. Entonces, ya están dándose las condiciones para que haya los indicios. Ahora, el modelo de país es donde ahora se abre totalmente, porque esas condiciones se van a dar, van a entrar más divisas en el país en el 2024, se van a dar mejores condiciones, pero es el modelo de país donde se abre la gran brecha y donde se bifurcan los caminos. Bueno, Es, y es es- el tema de, hoy estaba leyendo, no me acuerdo en dónde, que alguien que hablaba, creo que era en la Panamá Revista, eh, y hay una nota que dice que, bueno, venimos de la estabilidad o de la gobernabilidad sin modelo y entramos a un modelo muy definido con un interrogatorio de cuál va a ser la gobernabilidad, porque
también definamos que llegamos a esta situación porque no fue un buen gobierno el último que tuvimos. Sí, decididamente. Obviamente no lo fue. Y se puede, y hay que hacer ese análisis y hay que entenderlo por qué. Pero esto no Ah, llega solo. No hay, si, ahora, no hubiese si no pasó no hubiese pasado lo que pasó, y por supuesto también hay que poner muchas aclaraciones desde la deuda heredada de Macri, al COVID, a la sequía, a la guerra en Ucrania, y podemos ir hablando. Pero evidentemente la gestión no fue buena. Entonces, ahora sí es cierto, se va a beneficiar. Ahora, ¿cómo se implementa eso? Y bueno, ahí es cómo se hace el tema de la redistribución. Bueno, ahí va a ser la cuestión. Y con cuánta. El tema este, que cuando uno piensa en los tigres asiáticos, no son modelos liberales, al contrario, son modelos 101% dirigistas, autocráticos, pero dirigistas, y totalmente represivos, dirigistas. y represivos. Sí, sí, claro, no, por eso. La parte represiva, digo, va a estar acá. Eso sí, a eso me refiero, pero ninguno es un modelo liberal. Son, al contrario, son totalmente dirigistas. Por ejemplo, en el tema de informática y demás, que le pusieron a todo el país a trabajar en Corea en los años 60, 70, ya en el tema de informática. Claro, claro. Entonces, el tema de transporte público, por supuesto, totalmente subsidiado, digamos, es lo opuesto a lo que pone. Digo esto, que traigo estos países, el tigre asiático, Sí, a colación de los 35 años que dice o habla de Irlanda, y obviamente hablar de Irlanda sin el contexto de lo que es la Unión Europea es ridículo. Son comparaciones totalmente, las comparaciones que hace él en general son totalmente ridículas. y, Eh, y incluso cuando hablaba en el debate, digamos, mira, es hoy muy estuve en un frustrante. programa de radio aquí de la zona hablando de esto, me llamaron a ver si podía clarificar un poco qué ocurrió en estas elecciones. Y me preguntaban al final, la última pregunta que Antonio me hizo fue, ¿y no existe, aunque sea un margen en vos para darle un poco de beneficio de la duda? Y lo pensé por unos segundos antes de contestar, le dije, no, la verdad que no, porque está anunciado ya lo que va a hacer. Y yo no me puedo identificar con ese modelo de país que va para atrás al año 1860, donde no existían todos los derechos que se han conquistado en los últimos ciento y pico de años. Eh, Está cantado lo que va a ocurrir. Y yo le decía, terminando el programa con él, que yo creo que mucha de la gente que lo votó a él, mucha de la gente que votó por mi ley y por este proyecto, van a llevarse una pared de frente, desgraciadamente, y ojalá que no ocurra, pero yo lo que veo es que va, es como la película Thelma y Luis, cuando están ellas ahí en esa encrucijada al final y están en el vehículo y aprietan el acelerador, se agarran de la mano y saltan al vacío en el Grand Canyon, al cañón del Colorado. Y está cantado que eso va a ocurrir, porque te lo viene anunciando. Y mira, de vuelta, llegamos a esto desde un lugar, y vos sabés, mi opinión, te imaginas que no tengo absolutamente ningún punto en común con todo lo que él está abogando. Creo que sí hay algunas cosas y creo que ese va a ser parte del análisis que va a tener que hacer el peronismo, es que obviamente hizo falta hacer algún ajuste que no se hizo en algún momento, que tendría que haber puesto algún tipo de acomodamiento que no lo hubo. Se siguió manteniendo, digamos, se sigue haciendo más de lo mismo. Hoy en Argentina deben existir 12, 15 distintos tipos de cambio por un dólar. Insostenible, totalmente insostenible. Claro, Entonces totalmente. va a haber que hacer análisis. Ahora, digo, tiene un impacto tan grande y es tan traumatizante, y recordemos, estos son números fuertes y que recordó mi ley todo el tiempo y no son menores: 40% de pobreza incluye a 60% de los chicos de la Argentina. Entonces, digo porque la otra vez estaba hablando con una persona salvadoreña
Entonces les pregunto sobre Bukele, Ujú. digamos, en otros términos, y esta persona no es que necesariamente sea una persona hiperpolitizada, ni que sea una persona de derecha ni de izquierda, es una persona común que trabaja acá y que es inmigrante y que se fue en el medio de la guerra civil, no por cuestiones de militancia, sino por cuestiones de sobrevivir, como fue la mayoría de gente, que era imposible vivir ahí. Entonces yo le pregunté, pensando que iba a decir, bueno, sí, sobre todo alguien que está viviendo acá en Estados Unidos, de los derechos individuales y demás, y dice, vos no te imaginás lo que es poder salir en San Salvador a las 7 de la tarde sin miedo. Mm. Dice, todo lo que decís vos, decís que si hay gente en la cárcel y que no están procesados y que agarran a muchos más de lo que... Todo eso, dice, puede ser cierto, dice, pero no sabés lo que era vivir con lo otro. Digo porque no es la situación de seguridad, por No suerte. es la situación de No, Argentina en pero seguridad, no, pero pero económicamente sí. la inflación, exacto. La inflación, Económicamente la situación es muy, exacto. muy grave. Bueno, por eso digo, entonces, ¿cuánto va a ser que la gente está tan traumatizada con esta situación de inflación? Y aparte, recordemos, la Argentina tuvo en los últimos 30 años dos hiperinflaciones, dos. Si 140% parece mucho, acordémonos que llegó hasta casi el 1500%. Sí. Entonces, eso está muy presente. Entonces, ¿hasta dónde la gente está dispuesta a darle? Como vos bien dijiste, por un lado viene el arrastre de indicadores que parecerían que podrían ser mejores y que se está un poco el macro. Para la gente que nos escucha, si le decimos que la inflación de octubre fue de 8% mensual, diría, qué locura, ¿cómo es que es mejor? Bueno, es mejor que 12 o 13 o 14, como llegó a ser en algunos Claro. meses. Entonces, eh, con esos números, entra con un colchón de crédito muy alto que la gente está dispuesta a bancarse, me parece, y solo el tiempo lo va a decir, algunos de estos tipos de medidas que va a decir, sí, pero esto es en pos de, en mejora de. O sea que creo que va a tener mucho más crédito de lo que tuvo otra gente, porque la gente viene muy traumatizada de una situación tremendamente difícil. Pablito, una pregunta y ya estamos llegando al final del programa, nos quedan unos 5 minutos más o menos. ¿Marca esto el fin de, del peronismo como partido político, como movimiento social de la gran mayoría de las masas, el fin del kirchnerismo como una etapa dentro del peronismo? ¿Cómo se mueve esto de aquí en adelante? En 2, 3 minutos, si podés. Es tremendamente difícil, por supuesto. Creo que la síntesis es no. Para mí, no. El peronismo sigue. El distrito más importante de la Argentina es la provincia de Buenos Aires, que tiene más del 40 y pico por ciento, más del 40% de los ciudadanos del país. Está gobernado por un peronista respetado que ganó ayer una de las tres provincias por un margen muy chico, pero ganó, que no es poca cosa. Y es una persona que, no de casualidad, es la persona probablemente más cercana a Cristina Kirchner y sale fortalecido dentro del peronismo como la persona menos dañada, si no más fortalecida, por lo menos menos dañada, que es Kicillof. El peronismo va a seguir teniendo, digamos, el Partido Justicialista como brazo articulador del peronismo va a seguir porque eh, creo que todavía hay una brecha ahí entre lo que sería el progresismo y la izquierda, ¿no? La izquierda más definida, que la izquierda no termina de hacer pie, ¿no? Digamos que esa fue la idea original de Perón, ¿no? Que era frenar el avance del comunismo, y realmente lo logró, porque si hay un país en Latinoamérica que no tiene una izquierda que sea eh, realmente que tenga peso, Fuerte, es Argentina. viable, claro, Es el único país en Argentina que la izquierda realmente totalmente. no influye en algunos movimientos sociales, sindicales y demás, pero no es una figura relevante. Entonces,
Yo creo que todavía el peronismo, como es un movimiento, si lo vemos como partido, el partido político es una cuestión, digamos, el peronismo como partido político, como decía Perón, se junta nada más que para las elecciones. Otra cosita así rápido. En una de mis propios análisis, yo estaba viendo que el hecho de que las elecciones generales decidieran hace ya rato los cargos a gobernación de las distintas provincias, las intendencias, me parece a mí que muchos de los que ganaron esos puestos, que respondían al mismo movimiento de masa, ¿verdad? Se sintieron ya cómodos en sus cargos y no hicieron lo suficiente, no salieron realmente a jugársela para traer a gente al campo de masa. Es como que dijeron, bueno, yo ya no me quiero meter en la economía que está tan mal, yo quiero cuidar mi terreno, mi territorio, me volvieron a reelegir, soy intendente, soy gobernador, hasta aquí llegué, y que eso le hizo a Massa mucho, mucho mal. Sin lugar a duda, y así lo planearon. Ese es el tema, digamos, eso fue, eh, obviamente la gente se quiso primero desprender del presidente, Alberto Fernández, que es una persona con un rating bajísimo de popularidad. Entonces primero se quisieron separar de él. Después, obviamente, creo que lo que decís es totalmente cierto y agregale a eso que para qué me voy a meter yo gobernador de alguna provincia que hay muy buenas posibilidades que pierda a nivel nacional, que mi candidato Massa pierda contra Milei. ¿Para qué voy a salir a confrontar algo que no me da ningún rédito? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, creo que, bueno, esas cosas de alguna manera existen y va a ser muy difícil cambiar eso como sistema electoral. A destacar realmente, y espero que esto no lo haga, Victoria Villarroel dijo que esto muestra, porque estaban indignados que a las 8:30 el gobierno no había dicho nada de los resultados de las elecciones, cuando había dicho que a las 9 iban a decirlo y a las 9 lo dijeron. Hay que cambiar el sistema de boletas y demás. Espero que no se toque nada. El sistema electoral, si hay algo que funciona en forma El intachable, sistema electoral es buenísimo. En tan solo 2 horas y media ya estaban todos los cómputos. Es inusual en todo el mundo. por En eso, todo el mundo. espero que no se toque. Eso es cierto. Y así estamos llegando al final de esta mesa de barrio de hoy. Estamos al día siguiente del resultado de las elecciones. Habrá mucho más para hablar porque en realidad la mirada de Latinoamérica está puesta también en este gobierno. Hay muchos gobiernos progresistas en Latinoamérica que están mirando qué es lo que está sucediendo en Argentina, porque muy bien puede suceder en sus países. Así que seguramente estaremos volviendo a hablar de esto en un tiempo cercano. Creo que va a ser interesante. Exacto, y nos vemos en la próxima mesa de barrio. Perfecto, Rob. Chao. Chau, chau. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net.